Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecerle a la doctora Carmen Chinas que nos tome esta llamada. Carmen Chinas es integrante, es de hecho la coordinadora del Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas y evidentemente pues es un grupo de profesores, investigadores universitarios que ha estado al pendiente, ha dado seguimiento a toda esta crisis por desaparición de personas que tenemos en Jalisco y también se pronunciaron justo por la desaparición de Jaime Barrera el pasado martes. Doctora Carmen Chinas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, buenas tardes, Jesús, y gracias por el espacio y también saludo a la audiencia de Cosa Pública. Muchas gracias, Carmen, por aceptar conversar con nosotros. ¿Qué nos podrías decir acerca pues de esta desaparición, sí momentánea, pero que finalmente sí levantó muchísima expectativa, reflexión, creó probablemente hasta una sensación de temor, de miedo en el gremio de los periodistas en Jalisco y en el país nuevamente por ser un caso pues tan notorio, es decir, una persona que tiene tanta visibilidad, tantas plataformas y que a pesar de todo ello pues quienes pueden desaparecer lo hicieron. Sí, pues justo esa es la preocupación que retoma el comunicado del comité, porque si bien hemos insistido, como tú bien señalas, en señalar en distintos momentos la gravedad del problema de las desapariciones en Jalisco, hasta hoy no se había documentado un caso pues de esa dimensión contra un periodista, aunque en el país, claro, sabemos que ha habido distintas agresiones y privación de la vida, secuestros, desapariciones de comunicadores y comunicadoras, pero en este caso, bueno, no había pasado en Jalisco y eso de inmediato se expresa con una gran preocupación y lo vimos así pues en la respuesta social para exigir la búsqueda y localización del periodista. También el tema que puede estar de manera conjunta es el del riesgo que significa el ejercicio del periodismo, la posibilidad de poder hablar de sus trabajos, la investigación, del ejercicio de una profesión que demanda ante todo seguridad para que la libertad de expresión esté garantizada. Y bueno, que este riesgo al que se enfrentan personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos, se supone que puede y debería ser atendido con mecanismos de protección, pero pues que lamentablemente tampoco suelen ser tan eficaces, y en eso se entiende la preocupación. Si una persona que es tan visible mediáticamente ha sufrido una desaparición, pues cómo explicarnos a la sociedad que los demás personas, las demás personas que hacen periodismo, los que después eran periodistas, ¿no? Los estudiantes que están ahora usando esta carrera, van a tener seguridad para poder ejercer su trabajo con todas las libertades. ¿Qué implica, digamos, en el contexto en el que ya Jalisco se ubica, Carmen Chinas, como el epicentro de las desapariciones en México, siendo la entidad con más casos a pesar de las cifras rasuradas que tenemos ya desde hace 2 años? Justo estamos a punto de cumplir 2 años que el gobierno del estado dejó de alimentar el registro nacional, las cifras del registro nacional de personas desaparecidas, y con un discurso en el que no sé si coincidas, pero yo tengo la impresión de que el gobierno administra esta crisis, más bien trata de manejarla, de administrarla para que no le peguen la imagen y no la reconocen en su gravedad. Es una muestra de la ausencia de estrategia de atención a la problemática. Yo no diría de una estrategia fallida, más bien es que no ha habido una estrategia, ni del inicio en la administración, ni a la mitad de la administración, ni al cierre de la administración. O sea, no tuvimos en ningún momento en todo este tiempo una estrategia clara que trazara planes de acción, que involucrara a todas las autoridades, que solicitara el apoyo o la colaboración del gobierno federal, que fuera también hacia los municipios, que trabajara tanto con la Fiscalía como con la Comisión Estatal, con los colectivos, todo eso que debería haberse implementado para atender el problema, no administrarlo, o sea, atenderlo realmente y sobre todo para prevenir que siga sucediendo. Desde mi impresión, nunca sucedió en Jalisco. Terminamos los 6 años del gobierno, de la actual administración del gobernador Alfaro, sin que hubiera claridad en cómo se estaba realizando las acciones en materia de seguridad, pero en específico en materia de desaparición, y que llegaron a situarnos pues con municipios
por ejemplo, de primeros lugares en fosas clandestinas, o el tema de las desapariciones, el problema de las desapariciones, que nos pone en el primer lugar nacional de personas desaparecidas y localizadas. Como bien señalas, pues a pesar de estas cifras o subregistros o falta de actualización del CISOBID, del registro estatal ahora, que pues también habla desde los colectivos y desde el propio comité de una esta de 15,000 pudiera duplicarse o inclusive los colectivos dicen triplicarse. O sea, es una situación muy complicada en Jalisco que no se atendió desde mi impresión en ningún momento. Así es. Carmen Chinas, le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharle. También quería preguntarle sobre el dato, lo vamos a reiterar porque lo comentamos, que publicó el Comité de Análisis esta semana, recordando que tan solo en el primer bimestre del año se registraron 528 personas desaparecidas en Jalisco. De estas, 316 siguen desaparecidas al día de hoy. Esto es alarmante, es un ritmo como de 5 personas prácticamente en promedio por día. Es decir, con estas estrategias de manipular estadísticas están tratando de tapar esta realidad que la vimos reflejadas en estos números que ustedes compartieron en la desaparición de Jaime Barrera. Y la situación terrible que hemos pasado ha llegado hasta 14 desapariciones diarias, y el sector más agraviado por las desapariciones son los jóvenes. O sea, realmente lo que ha sucedido en el país, bueno, y en específico en Jalisco con las desapariciones, pues lleva a que la juventud se vea muy afectada, tanto los jóvenes, principalmente los jóvenes varones, pero también las mujeres adolescentes, que son como los datos en donde se concentra la mayor cantidad de desapariciones. Poca que hay puede seguir en las fichas y demás, sí se puede trazar un mapeo de lo que está pasando, en qué regiones está pasando, en qué municipios, de qué edades, qué colonias, ¿no? Exacto, qué colonias, qué factores pueden incidir en la desaparición. Y a pesar de esto, que lo vemos de forma muy superficial o incipiente porque no se proporcionan más datos, con eso se traza una estrategia adecuada, y la verdad que es muy preocupante, y más porque sucede una y otra vez, y temas como el de lo que sucedió en redes, pues para respaldar la búsqueda de Jaime Barrera, es decir, que hubo una presión social. Pareciera que es como lo único que detona la actuación efectiva e inmediata de las autoridades, como que en estos casos sí vemos que salen a la conferencia de prensa, información, pero como pues en redes y en otros momentos a raíz de lo que sucede con Jaime Barrera y los demás desaparecidos, tratar esta estrategia, eso de búsqueda personalizada o de búsqueda generalizada, como ya lo determina el propio. De hecho, ayer colega periodista, ella decía que qué bueno que Jaime apareció con vida, pero que ahora lo mínimo que habría que exigir al gobierno es que se responda de la misma manera en cada caso de desaparición. Porque vemos que es eficaz, digamos, o sea, si se busca una persona en las primeras horas, tienes mucho más probabilidades de localizarle con bien y que pueda volver a casa, pero aún sigue, a pesar de que se ha insistido una y otra vez, que el protocolo lo marca y que las leyes son muy claras en ese aspecto, aún hay funcionarios que le piden a las familias esperar o no difundir, porque les dicen que si ponen en redes la cédula de búsqueda o solicitan apoyo, ven en riesgo la investigación. O sea, todavía por parte de autoridades hay un discurso que estigmatiza las desapariciones, que les dice pues o que sucedió en el momento, estaban en el momento y lugar, y quita narrativa institucional que nos lleva a evadir la responsabilidad social de que tenemos derecho a la seguridad, y esa seguridad tiene que ser garantizada por el Estado. Claro, tenemos mecanismos de autocuidado como sociedad que hemos implementado, pero lo correcto, lo necesario y lo que debe exigir se atienda desde una perspectiva de responsabilidad de las autoridades y no que deriven a la ciudadanía en que estrategias familiares o de acompañamiento y de autocuidado, que las hacemos, pero no es lo correcto. Lo correcto es que vivamos con bienestar, pero también con seguridad, ¿no? Que podamos salir y saber que vamos a volver a casa. Es una básica. Sí. Aquí es nuestro estado. Carmen, una última pregunta de mi parte. Vuelvo al compartir, dicen que la desaparición de Jaime Barrera agrava la situación porque hasta ahora no se había documentado ningún caso en contra de un periodista.
de alguna manera recuerdan que Jalisco se había mantenido al margen de esta expresión de violencia que ha ocurrido en otros estados, por desgracia, pero que lo sucedió con Jaime es un cambio drástico y muy preocupante. ¿Cambia tu análisis en particular del comité después del regreso con vida de Jaime? Sí, en este caso el comité quiso expresar esta preocupación por la seguridad de las personas que ejercen el periodismo. Si bien había habido un ambiente de cierto precio quizá a la labor de los comunicadores, sí, o señalar que no quieren que le vaya bien a las expresiones como esas, pues no había habido una agresión de esta naturaleza, y creo que también desde esa lógica, no solamente por cuanto a la desaparición, sino porque lo implica una violencia directa contra un periodista tan reconocido, pues amerita una estrategia la protección de quienes ejercen el periodismo en nuestro estado, ya sea adecuar las leyes que todavía tiene pendientes en ese aspecto, los protocolos y las medidas efectivas de protección y de garantías de seguridad, ¿no? Carmen Chinas, y de mi parte una última pregunta. Comentabas del tema de la presión social, la importancia que tiene. Quería preguntarte a propósito justo de la concentración a la que acudimos centenares de personas después de la desaparición de Jaime Barrera, que por cierto fue criticada por el gobernador Enrique Alfaro, señalando de ruido, que había personas tratando de sacar raja política de esta situación. Pero las manifestaciones, las protestas, porque ha habido con otros casos también de personas que han desaparecido, que inmediatamente las familias salen a protestar y a exigir la localización de su familiar. ¿Son efectivas, digamos, estas formas de tratar de presionar a las autoridades en casos? Yo creo que son una necesidad y podrían ser efectivas para sensibilizar y visibilizar el caso. Lo mismo que hace, por ejemplo, el colectivo Luz de Esperanza, que pega las cédulas en espacios como afuera del Palacio de Gobierno, o lo hacían en el letrero de Guadalajara. Digamos que son estrategias de visibilización necesarias, porque la autoridad, ante cierta respuesta omisa o indolente o negligente, pues la presión social es lo único que puede activar que haya una reacción. Lo vimos en la creación de la propia ley de Jalisco sobre desapariciones. Si no es por los colectivos, no se hubiera hecho. O sea, el legislativo tenía ahí congelada la iniciativa y fueron los colectivos los que insistieron. Creo que en este aspecto particular de las desapariciones, la sociedad civil, los colectivos particularmente, han dado la pauta de por dónde hay que ir, y presionando con este accionar a las autoridades para que hagan su trabajo. Muy bien. Carmen Chinas, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada para compartir tu análisis, tu lectura de estos acontecimientos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Carmen Chinas, coordinadora del Comité Universitario en materia de desaparición de personas aquí de la Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa y volvemos con la información del caso Ayotzinapa. Ya regresa Cosa Pública 2.0.